El humo acre se alzaba desde la pira, mientras los gritos desgarradores de Catalina se perdían entre las llamas. Sus ojos, una vez llenos de compasión cuando curaba a los enfermos con sus hierbas, ahora reflejaban solo terror y traición. Entre la multitud que celebraba su muerte, un niño de apenas 12 años observaba en silencio, grabando en su memoria cada detalle de cómo su madre ardía viva, acusada de brujería por el mismo hombre que había compartido su lecho durante años. Ese niño era Rodrigo, y 20 años después regresaría para cobrar una deuda que el tiempo había fermentado en sed de venganza. El viento helado de febrero azotaba las murallas del castillo de Valdecruces cuando Rodrigo llegó disfrazado como un monje mendicante. Sus pasos resonaban en el patio empedrado mientras arrastraba una cruz de madera que había tallado con sus propias manos, cada astilla impregnada de odio. Los guardias lo miraron con indiferencia. Después de todo, ¿qué amenaza podía representar un clérigo harapiento? Pero bajo la tosca túnica se ocultaba un cuerpo endurecido por años de entrenamiento en monasterios remotos, donde había aprendido no solo los secretos de la fe, sino también los caminos más oscuros del alma humana. Su rostro, curtido por el sol de Tierra Santa donde había luchado como templario, permanecía sereno mientras sus ojos escaneaban cada rincón del lugar donde había nacido su dolor. Lord Guillermo de Valdecruces, ahora un hombre de 50 años, con el cabello plateado y las mejillas rubicundas del vino, presidía la mesa noble del gran salón. Su risa resonaba por encima del murmullo de conversaciones cuando Rodrigo entró, arrastrando su cruz. El señor feudal apenas levantó la vista del cordero asado, demasiado embriagado por el alcohol y el poder para reconocer en aquel mendigo al hijo de la mujer que había condenado. «Otro vagabundo más», murmuró Guillermo a su esposa, Leonor, una mujer pálida y nerviosa que no había conocido un día de verdadera felicidad desde su matrimonio arreglado. «Dadle algo de pan y que se marche». Pero Rodrigo no se marchó. En cambio, se acercó lentamente al estrado donde se alzaba la mesa señorial, sus ojos clavados en el hombre que había destruido su infancia. «Mi señor», dijo con voz ronca, cargada de una humildad que era pura actuación, «vengo desde las tierras del este, donde la peste ha devorado aldeas enteras. He traído conmigo reliquias sagradas que pueden proteger vuestra casa de la maldición que se aproxima». Guillermo frunció el ceño, su mano deteniéndose a medio camino hacia la copa de vino. La superstición corría por sus venas como la sangre, y las noticias de la plaga que avanzaba desde los reinos vecinos lo tenían inquieto. «¿Qué clase de reliquias?», preguntó, y por primera vez en la noche, su atención se centró completamente en el extraño monje. Rodrigo sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos. «Huesos de santos, mi señor, y algo más, poderoso, pero requiere de un ritual muy específico, uno que debe realizarse en privado, lejos de ojos curiosos». La codicia y el miedo, esas dos bestias que habían guiado toda la vida de Guillermo, despertaron al unísono. Asintió lentamente, sin saber que acababa de sellar su destino. Esa noche, en las profundidades de las mazmorras del castillo, Rodrigo comenzó su obra. Había pasado años estudiando no solo las escrituras sagradas, sino también los textos prohibidos que los templarios guardaban en secreto. Conocía rituales que podían quebrar la mente de un hombre sin tocar su cuerpo, y otros que podían hacer que el cuerpo sufriera sin permitir que la mente escapara a la locura. Guillermo había acudido a la cita, atraído por la promesa de poder y protección. Encontró al monje en una celda abandonada, rodeado de velas negras y símbolos grabados en el suelo con sangre de cabra. El aire olía a azufre y hierbas quemadas. «¿Dónde están las reliquias?», preguntó Guillermo, su voz temblando ligeramente. «Aquí», respondió Rodrigo señalando una bolsa de cuero. «Pero primero debéis confesar vuestros pecados más graves. El ritual requiere pureza espiritual». Guillermo vaciló. No era un hombre acostumbrado a la introspección, y sus pecados eran legión. Pero el miedo a la peste era más fuerte que su orgullo. He matado hombres en batalla», comenzó titubeante. «Eso no es pecado para un señor que defiende sus tierras», interrumpió Rodrigo. «Hablad de los inocentes».
de aquellos que no podían defenderse. El vino había aflojado la lengua de Guillermo y las palabras comenzaron a fluir como pus de una herida infectada. Habló de campesinos torturados por placer, de doncellas violadas en los establos, de niños vendidos a mercaderes de esclavos, y finalmente, como si el demonio mismo guiara su lengua, habló de Catalina. Había una mujer, una curandera, hermosa como un amanecer de primavera. La tomé como concubina durante años, pero cuando mi esposa comenzó a sospechar necesitaba deshacerme de ella. La acusé de brujería. Fue fácil, demasiado fácil. Rodrigo se mantuvo inmóvil, pero sus nudillos se tornaron blancos alrededor de la cruz que sostenía. ¿Y su hijo?, preguntó con voz apenas audible. ¿Su hijo? Guillermo rió con crueldad. Un bastardo sin importancia. Desapareció después del juicio. Probablemente murió en algún camino como el perro que era. Fue entonces cuando Rodrigo se quitó la capucha, revelando un rostro que era una versión adulta y endurecida del niño que había presenciado la muerte de su madre. Los ojos de Guillermo se abrieron como platos cuando la comprensión lo golpeó como un martillo. ¿Conocéis ahora vuestra perdición?, susurró Rodrigo, y su voz tenía el filo de una espada recién forjada. Lo que siguió no fue una muerte rápida. Rodrigo había aprendido de los inquisidores y de los verdugos orientales. Había estudiado cada método para prolongar el sufrimiento sin permitir el escape de la muerte. Guillermo gritó hasta que su voz se desangró. Suplicó hasta que las lágrimas se secaron en sus mejillas y finalmente se quebró como una rama seca. Pero la venganza de Rodrigo apenas había comenzado. Durante las semanas siguientes, una serie de desgracias comenzó a asolar el castillo de Valdecruces. Los caballos se enfermaban y morían retorciéndose de dolor. Los pozos se contaminaban con sustancias que hacían que el agua supiera a sangre. Los guardias comenzaron a informar de apariciones nocturnas. Una mujer de cabello dorado que caminaba por los pasillos en llamas, susurrando nombres. Leonor, la esposa de Guillermo, fue la primera en sucumbir a la locura. Había descubierto el cuerpo mutilado de su esposo en las mazmorras, colgado boca abajo con símbolos paganos grabados en su pecho. Su mente se fragmentó como un espejo roto y comenzó a hablar con voces que solo ella podía escuchar. «Ella viene por nosotros», murmuraba mientras se mecía en su habitación, negándose a comer o beber. «La mujer del fuego dice que pagará cada lágrima con sangre». El hijo mayor de Guillermo, un joven arrogante llamado Alfonso, trató de mantener el orden, pero pronto descubrió que el mal que había infectado el castillo no podía combatirse con espadas. Sus propios hombres comenzaron a desertar cuando encontraron a 3 guardias ahorcados en el patio, con cuervos arrancándoles los ojos. Rodrigo observaba todo desde las sombras, moviendo los hilos de su venganza como un titiritero maestro. Había envenenado los suministros de agua con hongos alucinógenos que provocaban visiones terríficas. Había sobornado a los sirvientes para que esparcieran rumores sobre maldiciones familiares. Había utilizado trucos aprendidos en Tierra Santa para crear apariciones que parecían sobrenaturales. Pero su obra maestra aún estaba por venir. La hija de Guillermo, Isabel, era una muchacha de 16 años que había heredado la belleza de su madre y la crueldad de su padre. Rodrigo la había observado durante días, viendo cómo maltrataba a las sirvientas por diversión y cómo se reía cuando los campesinos eran azotados por no pagar sus impuestos. Una noche, cuando la luna nueva ocultaba el cielo tras un manto de tinieblas, Rodrigo se le apareció en sus aposentos. Ella despertó para encontrarlo sentado en una silla junto a su cama, con la cruz de madera apoyada contra su hombro. «¿Quién sois?», susurró, pero algo en sus ojos le dijo que ya conocía la respuesta. «Soy el hijo de Catalina la curandera», respondió él con una calma que helaba la sangre, «y he venido a completar la obra que vuestro padre comenzó». Isabel intentó gritar, pero descubrió que no podía emitir sonido alguno. Rodrigo había puesto algo en el vino que bebía cada noche antes de dormir, algo que paralizaba las cuerdas vocales, pero dejaba intacta la capacidad de sentir dolor. «Vuestro padre me contó muchas cosas antes de morir», continuó Rodrigo mientras se acercaba lentamente. «Me habló de cómo disfrutaba viendo sufrir a los inocentes.
Me pregunto si ese placer es hereditario. Lo que sucedió en esa habitación esa noche nunca fue completamente documentado, pero los sirvientes que limpiaron la escena al día siguiente dijeron que nunca habían visto tanta sangre concentrada en un solo lugar. Isabel seguía viva cuando la encontraron, pero su mente había viajado a un lugar del que nunca regresaría. Alfonso fue el último. El heredero de Valdecruces había reunido a los pocos hombres que le quedaban fieles y había convertido el gran salón en una fortaleza improvisada. Sabía que algo o alguien estaba cazando a su familia sistemáticamente y había decidido hacer su última resistencia allí donde su padre había reinado con mano de hierro. Pero Rodrigo no vino como un enemigo que se puede combatir con espadas. Llegó como la muerte misma, silencioso e inexorable. Una mañana Alfonso despertó para encontrar a todos sus hombres muertos alrededor de él, con las gargantas cortadas tan limpiamente que apenas habían tenido tiempo de luchar. En el centro del salón, clavada en la mesa donde su padre había festejado tantas veces, estaba la cruz de madera de Rodrigo, y atada a esa cruz, aún viva pero grotescamente mutilada, estaba su madre, Leonor. «Buenos días, mi señor», dijo Rodrigo, emergiendo de las sombras como un espectro. «Vuestra madre ha sido muy elocuente durante la noche. Me ha contado cosas fascinantes sobre los primeros años de vuestro padre. ¿Sabíais que conocía a mi madre desde antes de casarse con ella? Que la amaba verdaderamente». Alfonso desenvainó su espada con manos temblorosas. «Maldito bastardo. Mi padre era un hombre de honor». Rodrigo rió, y el sonido era como el crepitar de las llamas que habían devorado a su madre. «¿Honor? Vuestra madre me explicó cómo vuestro querido padre mató a su primer amor para casarse con ella por conveniencia política. ¿Sabéis quién era esa primera mujer? Se llamaba María, y era mi verdadera madre. Catalina la curandera era solo la mujer que me crió después de que vuestro padre asesinara a mi madre biológica». Las palabras cayeron sobre Alfonso como piedras, cada una más pesada que la anterior. Su mundo, construido sobre la admiración ciega hacia su padre, se desmoronó en un instante. «Mentís», murmuró, pero ya no había convicción en su voz. «Vuestra propia madre me lo confirmó», continuó Rodrigo señalando hacia Leonor, que gemía débilmente clavada a la cruz. «Me explicó cómo Guillermo envenenó a María cuando descubrió que estaba embarazada de otro hombre, cómo la enterró en secreto y luego se casó con ella para ganar las tierras de su padre. Todo muy honorable». Alfonso cargó con un grito de rabia, pero Rodrigo era más rápido, más fuerte, y había tenido 20 años para planear ese momento. La lucha fue breve y brutal. Cuando terminó, Alfonso yacía en el suelo con ambas piernas rotas y los brazos dislocados, incapaz de moverse, pero completamente consciente. «Ahora», dijo Rodrigo, acercándose con una daga curvada que había traído de Tierra Santa, «vamos a hablar de justicia». Durante las siguientes horas, Rodrigo ejecutó sobre Alfonso cada tortura que había visto infligir a su padre sobre los campesinos inocentes. Cada corte, cada quemadura, cada hueso roto, era una lección de historia familiar, una clase sobre las consecuencias de la crueldad. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse y Alfonso era poco más que un despojo sangrante que aún respiraba, Rodrigo se arrodilló junto a él. «Tengo una última confesión que haceros», susurró. «No soy realmente el hijo de Catalina la curandera». Los ojos de Alfonso, vidriosos por el dolor, se enfocaron con dificultad en el rostro de su torturador. «Soy vuestro hermano», continuó Rodrigo. «Catalina me crió, pero mi verdadero padre era Guillermo de Valdecruces, y mi verdadera madre era una sirvienta llamada Elena, a quien vuestro padre violó cuando tenía 14 años. Cuando ella amenazó con contarle a vuestra madre, él la estranguló con sus propias manos». Alfonso trató de hablar, pero solo salió sangre de su boca. «Durante años creí que estaba vengando a mi madre adoptiva», continuó Rodrigo, su voz ahora quebrada por una emoción que había mantenido sepultada durante décadas. «Pero la verdad es mucho más simple y mucho más terrible. He destruido a mi propia familia para vengar a una familia que nunca tuve». Se incorporó lentamente, contemplando la carnicería que había creado.
Su madre adoptiva había muerto por un crimen que no había cometido. Su padre biológico había sido un monstruo que había asesinado a su verdadera madre. Sus medio hermanos habían pagado por pecados que apenas comprendían. Y él se había convertido en algo peor que cualquiera de ellos. El castillo de Valdecruces ardió esa noche. Rodrigo prendió fuego a cada habitación, cada pasillo, cada recuerdo. Se quedó allí de pie en el patio, mientras las llamas consumían el lugar donde había nacido su dolor, sabiendo que también estaban consumiendo todo lo que quedaba de su alma. Cuando llegó el amanecer, solo quedaban cenizas y huesos carbonizados. Los campesinos de las aldeas vecinas encontraron entre los restos un cuerpo sin identificar, arrodillado en posición de oración, con una cruz de madera quemada entre las manos. Algunos dijeron que era el monje loco que había traído la maldición. Otros susurraban que era el fantasma de Guillermo de Valdecruces, condenado a arder eternamente por sus pecados. Pero los más viejos, aquellos que recordaban los días cuando Catalina la curandera aliviaba sus dolencias con hierbas y palabras bondadosas, sabían la verdad. Era Rodrigo, el niño perdido, que finalmente había encontrado su camino a casa. Los años pasaron y la historia de Valdecruces se convirtió en leyenda. Los bardos cantaban sobre la maldición que había destruido a una familia noble, pero ninguno conocía la verdad completa. Ninguno sabía que la verdadera tragedia no había sido la caída de los malvados, sino la transformación del inocente en el instrumento de su propia perdición. En las noches de luna nueva, cuando el viento sopla fuerte desde las ruinas del castillo, los viajeros juran que aún pueden escuchar voces entre las piedras quemadas. Una voz de mujer que llora por un hijo perdido, una voz de hombre que suplica perdón por crímenes imperdonables, y una tercera voz, más terrible que las otras dos, que susurra una verdad que hiela la sangre. La venganza es un veneno que envenena primero a quien lo bebe. Había en las tabernas donde se reúnen los hombres sabios, cuando la cerveza ha aflojado las lenguas y los corazones están dispuestos a escuchar verdades amargas, se cuenta que no existe maldad más pura que aquella que nace del deseo de justicia corrompido por el dolor. Porque al final, Rodrigo había descubierto la lección más cruel de todas, que en un mundo construido sobre la injusticia, incluso la venganza más perfecta no puede restaurar lo que se ha perdido, solo puede crear nuevas pérdidas que se extenderán como ondas en un estanque oscuro, tocando vidas inocentes hasta el fin de los tiempos. Las ruinas de Valdecruces permanecen allí hasta el día de hoy, un monumento a la futilidad de buscar redención a través de la destrucción. Y quizás en las noches más oscuras, cuando el alma humana se encuentra en su punto más bajo, aún puede escucharse el eco de una verdad terrible, que los monstruos no nacen siendo monstruos. Se hacen una injusticia a la vez, una traición a la vez, una lágrima derramada sin venganza a la vez, hasta que ya no queda nada humano en ellos, excepto el recuerdo de lo que una vez fueron y nunca podrán volver a ser. Esta es la historia de Rodrigo de Valdecruces, el niño que murió el día que su madre ardió en la hoguera, y del monstruo que nació de sus cenizas. Una historia de justicia corrompida por el dolor, de amor transformado en odio, y de cómo los pecados de los padres pueden extenderse como una plaga a través de las generaciones, infectando incluso a aquellos que creen estar luchando contra la oscuridad. Porque al final, en este mundo medieval de brutalidad y superstición, donde la justicia es un lujo que solo pueden permitirse los poderosos y la misericordia es una debilidad que los débiles no pueden pagar, la única verdad inmutable es esta, que aquellos que luchan contra los monstruos deben tener cuidado de no convertirse en monstruos ellos mismos. Y cuando miras al abismo durante demasiado tiempo, el abismo también te mira a ti, y su mirada tiene el poder de transformarte en algo que ni siquiera tus enemigos merecían enfrentar. Esta es la maldición de Valdecruces, y su lección perdura mucho después de que las llamas se hayan extinguido y las cenizas se hayan dispersado con el viento, que la venganza perfecta es, paradójicamente, la victoria más vacía de todas, porque al final solo deja al vengador solo con sus fantasmas y la terrible comprensión de que se ha convertido en aquello que más odiaba. Que así termina nuestra historia,
no con la justicia restaurada o el bien triunfando sobre el mal, sino con la comprensión amarga de que en un mundo donde el poder corrompe y la debilidad es castigada sin misericordia, las únicas victorias verdaderas son aquellas que nunca se buscan, y las únicas derrotas verdaderas son aquellas que se infligen sobre uno mismo en el nombre de causas que creíamos justas. Que Dios tenga misericordia de las almas perdidas de Valdecruces, porque ellos no supieron tenerla de sí mismos,